Buenos días, hermanos. Gracias por apartar este espacio y este tiempo para poder juntos buscar del Señor y poder juntos estudiar la palabra y meditar en lo que el Señor ha puesto en el corazón para compartir con vosotros. Daros la bienvenida a todos los hermanos de las diferentes congregaciones que estáis en La Buena Semilla. Y bueno, yo te invito a que vengas conmigo a la palabra de Dios y que busquemos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 31. Y vamos a leer el versículo 6. 31, versículo 6. Dice: esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. ¿Os parece si hacemos una oración? Señor, te pedimos que tú bendigas tu palabra en este día. Que tú nos hables, que tú nos ministres, Señor, y que podamos salir edificados por medio de ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nos está tocando vivir momentos complicados a nivel mundial y a nivel nacional. Momentos que ni siquiera imaginábamos vivir, momentos que seguramente lo habíamos visto en películas de ficción o en escenas de series que hablan acerca de catástrofes mundiales, de problemas y circunstancias que abordan a una sociedad a la locura y a estar en aislamiento. Pero es una realidad, nos está tocando vivir esos momentos difíciles. Y quiero decirte en esta mañana, ten ánimo. Cobra aliento, iglesia. Porque es un tiempo de cobrar aliento, es un tiempo de levantar nuestras vidas y de confiar y de descansar en el Señor. El pasaje que hemos estado leyendo es un pasaje bastante interesante en la vida del pueblo de Israel. Encontramos al pueblo en un momento donde acababa de atravesar el desierto después de 40 años donde Dios estuvo tratando con ellos, y llegan a las orillas de allí del río Jordán y están a punto de entrar a conquistar la tierra prometida. En un momento donde Moisés se dirige al pueblo y les habla acerca de que su tiempo ha concluido, de que Él los ha acompañado hasta ahí, pero que no va a continuar más porque para Él hay otra cosa dispuesta, y les deja a cargo de su compañero de batallas, el joven Josué. Y es en ese preciso instante, es en ese momento histórico que estaba viviendo el pueblo de Israel, donde podemos decir que Moisés no solo quería dejar un líder al frente del pueblo, sino que quería transmitirles ánimo, confianza y calma. Porque el entrar en la tierra prometida no iba a ser todo algo sencillo. El entrar en la tierra prometida iba a significar conquista, iba a significar batallas, pero también iba a significar confiar y descansar en el poder de Dios. ¿Recordáis aquella primera visita que hicieron donde los espías trajeron noticias acerca de muy buenos frutos, mucha abundancia, pero también trajeron noticias de grandes enemigos, gigantes que protegían las ciudades, fortificaciones, cosas que desalentaron al pueblo, y a consecuencia de eso Dios tuvo que tratar? Moisés sabía que el pueblo necesitaba confiar en Dios. Y por eso, en esta mañana, quiero decirte, ten confianza en Dios. ¿Cuántas veces aquello que oímos, aquello que está alrededor de nosotros, aquellas circunstancias que nos rodean, vienen a provocar en nuestras vidas desánimo, vienen a provocar en nuestra vida desaliento, incluso nos llevan a tener sentimientos contradictorios en cuanto a la persona de Dios? Para eso, este capítulo 31, versículo 6 del libro de Deuteronomio nos lleva a recobrar fuerzas. El texto que hemos leído, podemos ver algunas instrucciones que Moisés les está dando al pueblo y les dice: mira, tenéis que darle la espalda al miedo. Es tiempo de darle la espalda a la hostilidad y al desaliento. Aquí Moisés vemos cómo está diciendo al pueblo de Dios: toda falta de fe, deséchala. Pon tu confianza en Dios, el que te ha sacado, el que te ha sostenido, el que te ha sustentado. Dice: confía en su presencia, porque Él estará contigo, Él estará caminando junto a ti en esta nueva etapa, en este nuevo periodo. El Señor les promete estar junto a ellos, igual que nos está prometiendo cada día que está junto a nosotros.
y guardarles de todo temor. Moisés, como líder y siervo responsable ante Dios, transmite una palabra al pueblo, una palabra que les llenara de valor y que les ayudara a mantener la calma en medio de la situación que iban a tener que enfrentar días más tarde. Y con ello no está haciendo otra cosa que hablar o vertir sobre sus vidas la experiencia que él había vivido desde que tuvo que abandonar Egipto hasta el tiempo en el que se encontraban en ese instante. Y les está diciendo con todo su corazón: pueblo de Dios, cobrad ánimo. Y en esta mañana quiero decirte, iglesia, cobra ánimo. No dejes que las circunstancias apaguen quien tú eres en Dios. No dejes que las circunstancias detengan la personalidad, la identidad que Dios ha puesto en tu vida. No dejes que todo lo que se está moviendo alrededor del mundo aplaque o apague ese fuego que Dios ha puesto en ti. Amados en el Señor, en la actualidad, Dios está buscando personas, está buscando hombres y mujeres que asuman con responsabilidad lo que es ser realmente un hijo o una hija de Dios, lo que es ser parte de su reino, que estén dispuestos a creer con todo su corazón que Dios cumple lo que promete y que Él nos va a dar victoria. Y para eso me gustaría dejarte 2 puntos muy sencillitos. El primero es que Dios quiere que tengas valor. Sí, me has escuchado bien. Dios quiere que seas un hombre o una mujer valiente, que no te atemorices, que no te amedrentes, porque decir que tenemos valor es decir que tenemos determinación para enfrentarnos a situaciones arriesgadas o difíciles. ¿Te consideras una persona con determinación? ¿Te consideras un creyente con determinación ante las pruebas? ¿Estás con determinación en estos momentos? Dios habló al pueblo a través de Moisés, mostrando la solución que tenía para ellos en medio de una situación contraria y en medio de una situación difícil. Y ahí vemos cómo Moisés les muestra una actitud diferente a la que la mayoría manifiesta ante una situación de desafío o de incertidumbre. Moisés les está presentando al pueblo una visión positiva de lo que iba a pasar. Yo me imagino a todo el pueblo de Israel parado delante del río Jordán, viendo la tierra prometida, recordando aquello que aquellos espías 40 años antes habían vivido, habían experimentado, habían traspasado. Y me imagino que en sus corazones habría preguntas, habría temores, habría miedos, habría incertidumbre. Pero en medio de todo eso, Moisés levanta una palabra y les dice: no tengan miedo ni se asusten. No tengan temor. ¿Por qué? Porque era determinante para ese pueblo, porque habría un enfrentamiento. Iba a haber una batalla, iba a haber una confrontación y el pueblo necesitaba sentirse alentado por las palabras de aquel que les estaba conduciendo hacia el lugar del cumplimiento. Y no solo se queda ahí, sino que le dice: no tengan miedo, no te asustes, porque el Señor, su Dios, el mismo que ha estado con vosotros 40 años en el desierto, el mismo que ha propiciado el que tengáis alimento, el que tengáis agua, el mismo que os ha defendido, el mismo que os ha guiado de día y de noche, el Señor vuestro Dios está con vosotros y no os va a dejar ni os va a abandonar. Así que quiero decirte hoy que no tengas miedo, aunque no entiendas lo que está pasando, aunque no comprendas las circunstancias que estás viviendo. El Señor está contigo. El Señor no te va a desamparar ni te va a abandonar. Él está junto a ti cada día, a cada paso y en cada instante. Así que, ¿cuál es la determinación arriesgada para ti? ¿Cuál es la determinación que consideras quizás complicada en este día? Porque la palabra de Dios te está diciendo que Él está contigo. La palabra de Dios te está diciendo que Él no te va a dejar, no te va a desamparar, no te va a abandonar. Así que es el tiempo de Dios, es el momento del Señor y debemos tomar una decisión. No sé si en este momento puedes pensar: ¿cuál es mi miedo? ¿Qué es aquello que me paraliza? Quizás es el coronavirus lo que te está paralizando,
o lo que te está haciendo tambalear. Quizás la inseguridad que estamos enfrentando. No sé si tendré comida dentro de unos días, no sé cómo va a terminar esto, no sé si me voy a contagiar, o no sé si voy a perder a algún familiar, o cómo va a quedar mi trabajo, o cómo va a quedar la economía de mi negocio, o qué va a ser de nuestras vidas dentro de un tiempo, cómo va a afectar todo esto a la sociedad. O no sé si es una carencia en cuanto a cosas materiales, a lo desconocido, o quizás es aquello que, esa seguridad en la cual tú vivías, en la cual tú te estabas disponiendo, y los miedos a lo desconocido te está desestabilizando. Yo no sé cuál es el miedo que estás enfrentando hoy. No sé cuál es tu temor. No sé si ha sido una pérdida, si ha sido una crisis. No lo sé. Pero si algo tengo claro en mi vida hoy, si algo sé, es que Dios está contigo. Si algo sé, es que Dios está junto a ti. Y no lo enfrentas, la situación que tengas que enfrentar, no la enfrentas en soledad, porque Dios está contigo. Recuerda el lema de este año: Emmanuel, Dios con nosotros. Y es un momento para ponerlo en práctica más que nunca. Es un momento para creerlo de corazón y con todas nuestras fuerzas. Él es Emmanuel, Él es Dios con nosotros, independientemente del camino que nos haya tocado vivir. ¿Recuerdas, como te decía hace unas semanas? Para asegurarte de que Dios está contigo, tienes que estar totalmente seguro de que estás caminando en el propósito y en el proyecto de Dios. Así que, en medio de todo lo que estás viviendo, en medio de las circunstancias que estás pasando, quiero decirte que Dios ha hecho una estimación. Dios está haciendo un proyecto. Y sabes, esa estimación que Dios está haciendo es una estimación que te debe estimular a la confianza. Es una estimación que te debe llevar a la fe, en la que esa fe garantiza los beneficios de vivir, de descansar y de confiar en la diestra de Dios. Porque la participación de Dios va a ser una participación directa en medio de tus batallas. Va a ser una participación directa en medio de tus luchas. Solo recuerda que debes mantener la calma. Porque el pánico, el miedo, el temor, lo único que hace es que te desenfoca de lo que Dios quiere hacer contigo. Lo único que hace es que te desenfoca del proyecto de Dios para tu vida. Así que recuerda, en esa estimación que Dios está haciendo acerca de ti, Él te va a dar la victoria. Y será en medio de donde estás. Será en medio de tus luchas, de tus batallas, de tus dudas. Será ahí donde tendremos que reconocer y aceptar que va a haber cambios, que va a haber modificaciones, igual que tuvo que aceptarlo el pueblo de Israel. Tuvo que aceptar que iba a haber modificaciones. Tuvo que aceptar que ya Moisés no iba a ser su líder, que no iba a entrar con ellos en la tierra prometida. Tuvo que aceptar los cambios de Dios. Y a nosotros muchas veces nos toca aceptar los cambios sociales, nos toca aceptar los cambios de tiempos que tenemos que estar experimentando. Tenemos que adaptar esos cambios. Tenemos que adaptar esos cambios conforme al corazón de Dios. Dice la palabra que no nos adaptemos a este siglo. Cuando te estoy hablando de adaptarte, no te estoy diciendo que te adaptes a las corrientes de este mundo. Te estoy diciendo, tienes que hacer cambios en tu vida para alinearte con el corazón de Dios, para alinearte con la palabra de Dios. Tienes que hacer cambios en tu manera de pensar. Una manera de pensar que tiene que estar de acuerdo a la manera de pensar de Dios. Tienes que hacer cambios en tu estructura personal de cómo servir mejor a Dios, de cómo ser alguien que está caminando en el proyecto y en el propósito de Dios. Tienes que hacer cambios reconociendo que Dios va por delante de ti, reconociendo que Él va abriendo camino, que Él va alisando el terreno. Tienes que hacer cambios en cuanto a la manera de enfrentar al enemigo, en cuanto a la manera de enfrentar las batallas, en cuanto a la manera de enfrentar las luchas que tendremos que enfrentar y que estamos enfrentando. Tienes que hacer cambios en cuanto a cómo vivir una vida plena con Jesús. Dios está buscando un pueblo que tome decisiones. Dios está buscando un pueblo que se ponga de su lado y que cambie el corazón completamente
estamos en un momento histórico para ser ese pueblo escogido, para ser esa nación santa, esa iglesia que marca la diferencia y que abre una puerta de luz y de esperanza a tantos que no saben dónde encontrar la paz y dónde encontrar la calma. Así que en base a todo lo que te he dicho, en base a todo lo que Dios ha estimado hacia ti, por haber tomado una decisión de descansar en Él, por haber tomado una decisión de confiar en Él, Dios te dice algo muy interesante y Moisés lo declaró al pueblo. Si tú decides estar con Dios, si tú decides caminar en mis propósitos, si tú decides descansar con todo tu corazón a pesar de tus luchas y de tus batallas, Dios dice, yo estaré contigo. Jehová tu Dios es el que va contigo, es el que caminará contigo. Y eso me lleva al segundo punto que quiero dejarte hoy, y es que tengas firmeza. Dios quiere buscar un pueblo firme. Y sabes, un pueblo firme es aquel que se mantiene sin tambalearse. Es aquel que no cae, es aquel que no cede. El pueblo de Israel necesitaba firmeza. Porque iba a entrar en una tierra extraña, con culturas diferentes, con enemigos que iban a tratar de llevarlos a su propio terreno. Pero Dios le estaba diciendo a su pueblo, necesitamos que seáis un pueblo firme. Y tú y yo necesitamos cada día de nuestra vida mantenernos firmes en la verdad de Dios. Mantenernos firmes en la palabra de Dios. Firmeza. La palabra firmeza se define como la cualidad de lo que es estable o de lo que no se mueve. Basta ya el tiempo donde encontramos vidas, hijos e hijas de Dios, que sus vidas son como una montaña rusa. Un día arriba y otro día abajo. Me muevo por las emociones. Hoy soy capaz, en medio de todas las circunstancias que vivo, de quebrarme, de llorar, de estar diciendo, Señor, voy a cambiar, voy a estar asegurándome de que mi vida está contigo. Y mañana, cuando todo pase, nos hemos olvidado de quién es Dios. Y volvemos a introducirnos en la dinámica de este mundo. Quiero decirte, Dios está buscando a alguien estable, que no se mueve de sus principios. Alguien que no es conmovido. El pueblo de Dios requería esa firmeza, sin moverse de aquello que Dios les estaba indicando, sin moverse del corazón de Dios en el tiempo de conquista. ¿Estamos en la capacidad o crees que estás en la capacidad de mantenerte firme sin moverte de lo que Dios te está diciendo? ¿Crees que estás en la disposición de mantenerte firme en la doctrina de Dios? ¿En la doctrina de ese evangelio de salvación? ¿Crees que estás en la posición de mantenerte firme en la unidad de la iglesia? ¿En el amor con los hermanos? ¿Crees que estás en la condición de mantenerte firme en la fe salvadora a través de la vida de Jesucristo? ¿Crees que estás en condición de mantenerte firme en los resultados de la victoria? Porque firmeza es lo que Dios espera de nosotros. ¿Estás dispuesto a mantenerte firme en lo que Dios te ha prometido? ¿En lo que Dios ha dispuesto para ti? ¿Estás dispuesto a mantenerte firme en la santidad que el Señor nos ordena que andemos? Qué complicado muchas veces es mantenernos apartados de aquello que no agrada al corazón de Dios. Dios está buscando un pueblo firme, que no tenga temor, que no tenga miedo de decir, Dios quiere que permanezca puro. Dios quiere que no practique ciertas cosas. Dios quiere que no ande en ciertos lugares. La firmeza y la santidad. ¿Estás dispuesto a mantenerte firme en ayudar a cumplir los propósitos del reino de Dios? En ser alguien que anuncia las buenas nuevas. Estando firmes, tendremos una voluntad inquebrantable. Estando firmes, tendremos constancia en la realización, en lo que Dios quiere de nosotros. ¿Y qué quiere decir? Que tendremos una voluntad inquebrantable, y con esto voy a ir terminando. ¿Qué quiere decir? Que estando firme en el Señor, nuestra voluntad no será quebrada. Nuestro ánimo, nuestro comportamiento, nuestras decisiones no van a depender de aquello que estemos viviendo. No va a depender de las circunstancias que tengamos que afrontar. No va a depender de los desafíos que tengamos por delante. No va a depender del lugar donde estemos. Nuestra vida dependerá únicamente
de Dios. Nuestra vida dependerá únicamente de que Dios es el que gobierna y el que dirige nuestro corazón. Es decir, independientemente de lo que acontezca, nuestra identidad será la misma. Independientemente de lo que tengamos que vivir, nuestro corazón y nuestra mente seguirán alineados con el corazón de Dios. Eso es ser alguien inquebrantable. Así que termino en esta mañana, querido hermano, diciéndote nuevamente, esfuérzate, cobra ánimo, no temas, ni tengas miedo, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, es el que está contigo y no te dejará ni te desamparará. Así que ten calma en medio de las circunstancias que nos están tocando vivir. Ten calma en medio de este tiempo, iglesia. No te desesperes, no te desanimes, no dejes que las mentiras o el temor en el corazón te lleven a alejarte de lo que Dios tiene para ti. Simplemente es un periodo, es un tiempo que está tocando vivir y Dios va a hacer su propósito en nosotros. Aprovecha para buscar el corazón de Dios. Aprovecha para conocer cuál es su propósito contigo. Aprovecha para hacer de testimonio. Aprovecha para marcar la diferencia ahí donde estás. Quiero decirte que te esfuerces, que tengas valor y firmeza y que tu fe sea una fe inquebrantable. Que quien disponga, quien tú eres, sea lo que Dios ha declarado acerca de ti. Que tú seas alguien que no es conmovido en medio de la prueba y que eso sirva para que otros se contagien. Y recuerda, Dios está contigo en medio de la adversidad y te acompaña en medio de la lucha. Así que desecha los miedos, desecha los temores que tratan de paralizarte y avanza hacia el propósito de Dios. Avanza hacia donde Él te quiere introducir. Mójate los pies. Ve hacia la conquista de los propósitos de Dios para tu vida. Y recuerda, Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Que el Señor os bendiga y atesora esta palabra y ponla por práctica en estos próximos días. ¿Por qué no hacemos una oración y cerramos este momento pidiéndole al Señor que Él ponga ese sello en nuestros corazones? Señor y Padre, gracias en esta mañana por tu palabra. Señor y Padre, míranos ahí donde estamos. Ayúdanos a ser un pueblo que tiene calma delante de las circunstancias. A ser un pueblo, Señor, que permanece firme, sea cual sea la situación, Señor. Padre, ayúdanos a ser esa iglesia de valor, ese pueblo valiente, Dios, ese pueblo inquebrantable, ese pueblo que se sostiene con firmeza en tus principios. Y Señor, que tu identidad sea aquello que nos sustenta y nos sostiene en medio de estos tiempos. Señor, yo te quiero pedir que tú bendigas a tu iglesia, a tu congregación en la provincia de Cádiz. Que tú bendigas la obra, la buena semilla, Dios. Y Padre, que en este día podamos ver y conocer aún más tu propósito para con nosotros. Señor, te damos las gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Desearos una buena semana y recuerda, Dios está con nosotros en medio de todas las circunstancias. El Señor os bendiga.